Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Ha habido varias veces que yo le he planteado, presidente, aquí el tema del Foviste. Incluso el día de ayer se volvió a mencionar aquí mismo, pero el problema es más de fondo, muchísimo más de fondo. Incluso aquí, por instrucciones de usted, en meses pasados estuvieron los responsables de estas dependencias, porque pertenece el Foviste, esta institución, al propio ISSSTE, es parte de los servicios, las prestaciones a los trabajadores. Concretamente, para no repetir lo que yo he planteado aquí, incluso lo que se ha visto con las autoridades correspondientes, es que el problema clave, incluso ellos mismos lo han dicho, las autoridades responsables del Foviste, que este problema no se puede resolver de fondo si no se plantean reformas a la ley, ordenamientos jurídicos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la actualización de las sumas, el préstamo precisamente de su vivienda. Hay muchos afectados. El ejemplo más, a veces más delicado, es por ejemplo de los jubilados, que siguen pagando, por ejemplo, la cuota que le toca a la parte patronal, de que pues ya cuando se jubilan, pues la pensión baja de los ingresos que tenían 20, 30%, 25%, qué sé yo, dependiendo los cálculos. Preguntarle, presidente, en este punto en concreto, hay posibilidades, porque incluso las comisiones en la Cámara de Diputados ya tienen iniciativas para reformar esto. Ya no depende de la propia institución que quiera o no, se tendría que saltar la ley y obviamente hay responsabilidades al respecto. Concretamente, esa sería la pregunta, y ponerle en este caso del Foviste otro ejemplo que yo quisiera que también se pudiera ver a fondo. El gobierno de la Ciudad de México ha estado atendiendo el tema de edificios de departamentos aquí en Tlalpan, que también a usted se lo expuse, que fue afectado por el sismo del 17, pues vamos hacia los 6 años. La gente tuvo que salir, está rentando, no se ha corregido ese edificio porque es muy caro, es cuestiones presupuestales y siguen pagando el Foviste, o sea que ya hay doble gasto, e incluso con el tema de las sumas y la actualización, aunque vengan mes con mes, llega febrero y resulta que deben aparte por esa actualización 40,000, 30,000, 50,000, 70,000, son prácticamente deudas impagables. De hecho ha habido movimientos y todo eso, pero creo que la clave estaría ahí, y preguntarle concretamente de esto, si pudiera apoyar al gobierno de la Ciudad de México para que pudiera solventar, porque lo que les han dicho a los afectados desde esta afectación es que no alcanzan los recursos para poder ser nuevamente habitable este edificio de aquí de Tlalpan. Eso sería como quisiera yo empezar, presidente, con ese tema. Yo de lo último te digo que estoy seguro que el gobierno de la ciudad puede atender esta demanda, que nos están viendo algunos servidores públicos del gobierno de la ciudad, se van a enterar de lo que tú estás planteando, y en una de esas hasta hoy mismo, porque la jefa de gobierno tiene conferencias, ¿no?, diarias. ¿A qué horas? A las 11. Le voy a pedir, con todo respeto, que dé respuesta a tu pregunta, a lo último. Sobre lo del Foviste, ya se están llevando a cabo cambios. Lo que pasa es que no se ha informado. Voy a pedirle al director, César Barroso, de Foviste, que venga aquí para que informe lo que estás planteando. ¿Y qué más podemos hacer para ayudar? Si hubiera necesidad de reformas en los ordenamientos jurídicos, o sea, mandar iniciativas, sí. ¿Hay posibilidad de parte de usted? Sí, para hacerlo más amplio, voy también a invitar al director del Infonavit, a los dos, que den a conocer qué están haciendo
para que la gente que está pagando, sean servidores públicos, sean trabajadores, y que pagan y pagan y pagan y que nunca terminan de pagar y no tienen sus escrituras, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque hay planes para eso. Sí. Hay descuentos. Yo me comprometí a que si ya llevaban 90% de su pago, Sí. ya se les hacía una quita del 10% y se les entregaban las escrituras. Y me comprometí también a otra cosa que se está cumpliendo, que fue detener los desalojos, porque antes se desalojaba a los trabajadores y había toda una red de corrupción, de notarios, despachos de abogados que se quedaban con los departamentos de los trabajadores. Entonces, que vengan y que nos informen. Podría traer, por ejemplo, porque hay una infinidad de casos para podérselos entregar y que pudieran dar respuesta. Pues yo diría que antes que nos entregues para la información a través de… Sí, ellos vendrían la semana próxima. Ok. Sí, vamos a pensar en el miércoles. ¿Les parece? Sí, yo estaría presente para Sí, que estuviera… pero Foviste facilita vivienda digna para trabajadores de la Cámara de Diputados. Se organizarán ferias de viviendas en las instalaciones del Congreso de la Unión para acercar los esquemas de financiamiento y servicios a la población derechohabiente. El vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, César Buenrostro Moreno, y la secretaria general Graciela Báez, en representación de la presidenta de la mesa directiva de la legislatura de la Cámara de Diputados, firmaron un convenio de colaboración para ampliar la difusión de las acciones y programas de otorgamiento de créditos a los trabajadores del Poder Legislativo. La Cámara de Diputados y el Fondo se comprometen a dar facilidades para promover las distintas opciones de financiamiento hipotecario a los derechohabientes del Foviste que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas para el otorgamiento, formalización y recuperación de créditos del Foviste, y de esta forma facilitar el derecho a una vivienda digna para mejorar su calidad de vida. Y Si antes, me permite. y te damos la palabra. Ok. A ti. El segundo punto, presidente, preguntarle, en el tema de salud hay una nueva forma de atender a gente con lesiones medulares. Esto es un padecimiento de mucha gente en el país. En España el tratamiento se denomina NS1, es mucho más fondo de explicar, es una cuestión de salud que están pidiendo que o más bien están preguntando si en la Secretaría de Salud se estuviera considerando este tratamiento que ya se inició en España pudiera mejorar bastante sus condiciones de vida, ya que pues son lesiones que pues son de por vida, ya no hay mayor posibilidad de mejora, pero que con este tratamiento NS1 que se está llevando a cabo en España, preguntar si la Secretaría de Salud pudiera estar considerando este tratamiento. Y ahorita un último tema, presidente. Sí, si te parece, que nos respondan el martes. Si es que lo están considerando. Este martes no vamos a tener salud, ¿no? Hasta el próximo. Si pudieran responder. Sí. Y por último, presidente, en el tema migratorio, que bueno, pues ahorita está muy clara la situación, ya usted lo ha planteado aquí se ha definido. Ya en la tarde se ha estado respondiendo por parte de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, una diversidad de información, excepción de las cosas que tienen que ver con los procedimientos jurídicos o los procedimientos que está llevando a cabo por parte de la Fiscalía General de la República.
en todos estos días, bueno, pues ha salido una información no solamente de la conferencia, por ejemplo, en esta misma conferencia se habla de una empresa privada, se llama CAMSA, de quien tenía también un encargo en toda esta atención, habría que definir más. De hecho, entiendo que eso es parte de las investigaciones, eso es parte de lo que se está indagando. Ya han salido incluso montos, a relucir montos de cantidades de cientos de millones de pesos. Aquí también la secretaria de Seguridad ha planteado que aquí se va a ver el tema de protección federal para poder tener las tareas al respecto. Este fue un tema que incluso yo antes, semanas antes, le había preguntado aquí vino la secretaria Rosa Isela, preguntarle si en todo se está considerando en el Instituto de Migración o Nacional de Migración una reinvención, una reestructura de fondo. Esto con el trato hacia los migrantes, es decir, debe de haber gente con esa disposición y preguntarle si, por ejemplo, en esto, porque faltaba de cubrir las vacantes en protección federal, aquí mismo informó incluso los requisitos la secretaria, ¿no sería precisamente convocar a la gente misma que tenga esa disposición, esa sensibilidad para tratar este tipo de personas que vienen sufriendo de kilómetros y kilómetros de Centroamérica, de Sudamérica, para algún otro país, y reforme por completo, y preguntarle si se acabaría el tema de retenciones para modificarse, a eso me refiero con la pregunta sobre reinvención, como albergues, como un asunto de casa permítame decirlo, de protección, porque muchas veces hasta las autoridades locales no ven con simpatía si el empresario tal o cual, no, es que aquí están y no nos gusta que estén aquí enfrente. Hay gente que incluso es en ese sentido clasista, racista, xenófobo, etcétera. Es una cosa que traemos definitivamente en el país en muchos lados. La propia Chávez, diputada, el día de ayer, por ejemplo, expuso que hay convenios entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno de Texas, es decir, en este intercambio entre fronteras, donde aporta prácticamente recursos el gobierno de Chihuahua a través de este documento que presentó en la Cámara de Diputados de $200 millones para ayudar a los migrantes. No, para detenerlos. Y ese es un recurso, entiendo, de acuerdo al documento presentado por la diputada, pues que también estaría criminalizando el gobierno de Chihuahua a los propios migrantes. Es decir, tendría que haber una reforma profunda para que no se destinen este tipo de recursos de la seguridad privada en nuestro país, presidente, que creo que también ese es otro de los pendientes ahora que sale con esto. Y le agradezco las respuestas. Sí, Rosa Isela va a informarles sobre todo esto. Yo les digo algunas cosas. Primero, lo doloroso que ha sido este caso. O sea, para mucha gente, y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difíciles fue lo de la explosión de Tlahuelilpan. Ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente. Y luego este me conmovió, me partió el alma. Y me ayuda a enfrentar este dolor, el que pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué hay constancia de que he estado duro y dale, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que
no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos. Porque ya cuando salen de sus pueblos, que incluso algunos llegan a acuerdos con traficantes de personas, los llamados polleros, ya es muy difícil que se queden, que se les ofrezca trabajo en México y se queden. Ya traen el propósito de llegar a Estados Unidos. Entonces, nosotros hemos demostrado de que si se invierte en los pueblos de Centroamérica y del Caribe, se logra mantener en sus lugares de origen. Este acuerdo se estableció por la instrucción del director general del ISSSTE, Pedro Centeno. Tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024, periodo en el cual se brindará información detallada respecto de las características sobre los distintos créditos que ofrece el FOBISTE para la adquisición de una casa nueva o usada, construirla en terreno propio o incluso la compra de suelo y su construcción en el mismo. Se contempla también dar apoyo a los diversos trámites requeridos para la organización de los créditos de los derechohabientes que laboran en el recinto legislativo de San Lázaro. Además, se realizarán ferias de viviendas en las instalaciones del inmueble parlamentario para acercar los servicios a quienes laboran en el Poder Legislativo Federal y ofrecerle de forma personalizada los diferentes esquemas de financiamiento hipotecario. Como parte de esta colaboración, se estableció que la Cámara de Diputados difundirá en su sede y en sus medios electrónicos todas las actividades y programas relacionados con los créditos del FOBISTE. Con estas alianzas, el FOBISTE suma 17 convenios de colaboración firmados entre gobiernos estatales, dependencias federales y con la banca comercial en los últimos 3 años para cumplir con su objetivo principal de dar cumplimiento al derecho de una vivienda digna, a los derechohabientes y acreditados al servicio del Estado.